chicas, familia que nos ven allá, ¿por qué no le damos un aplauso al Señor por las redes sociales? Gracias a Dios por permitirnos estar aquí en las redes sociales y también aquí en casa, disfrutando, alabando del Señor y tomando este refrigerio que trae Dios para nosotros. Traes tu Biblia, pon tu corazón enfocado en el Señor, no dejes que nada te distraiga y nos vamos a llevar un banquete. Y quiero empezar este tema muy extenso, vamos a tratar de ver lo que es más importante, pero quiero comentarte acerca de la vida cristiana y de lo que te vas a tocar día con día. ¿Te ha pasado, verdad? Yo creo que a todos nosotros, ¿te ha pasado que corriges a alguien o tienes alguna molestia o desagrado con algo, verdad? Pero hablas también mal de ello o de ella, o sea que de repente te crees un maestro de todo y quieres estar corrigiendo todo, y esto es así, y esto es asado, ok, pero después llega alguien y te corrige a ti de lo mismo. Y este tema quiero enfocarlo y primero vamos a Romanos 2, 1, 3, primero vamos a leerlo y de ahí vamos a orar, vamos a leer esta palabra de Dios muy importante que sin duda nos vamos a llevar una enseñanza y nos va, como dice la canción, ¿no? Quítate la máscara y que salgamos pero bailando y gozando de gozo. Dice la Biblia, por lo cual tú que eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas y haces lo mismo, ¿te ha pasado que de repente vienes y corriges y de repente llega otro hermanito, si eres hermano o si no, Dios te está hablando a que realmente tengamos un arrepentimiento genuino? Pero ¿qué quiere decir esto? Que solamente podemos ver lo malo de los demás y no lo bueno. Y déjame decirte algo, es Dios corrigiéndonos a nosotros. Déjame decirte algo, es Dios que dice la Biblia, si tú te quieres ser maestro, no te conviertas, mejor, ¿para qué? Para que no hagas condenación de todo eso que tú estás haciendo, se te va a regresar, ¿verdad? Tú que juzgas y haces lo mismo. Y el tema de esta tarde se llama religiosidad al extremo, ¿sí? ¿Ha pasado a ti que de repente vienes, tomas y quieres corregir algo en tu vida o aún en tu casa, en tu familia, tú como sacerdote, como esposo, como empleado en el trabajo y haces lo mismo? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra, que tomes el control en esta tarde, que nos des entendimiento y que podamos discernir para que los demás, Señor, para que nuestros hermanos, para que tu iglesia sea edificada, Señor. Que podamos salir gozosos y con esa vida abundante que tú quieres hablarnos y que podamos vivir plenamente, no con cargas, no con culpa, no con religiosidad, no poniendo cargas a los demás, ni mucho menos juzgando, Señor, con una actitud de condena, Señor. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos pues también aquí a Colosenses 2, verso 16. Rápidamente hablando de este tema, me voy a ir un poco más rápido porque hay mucho que decir. Dice la Biblia aquí, Colosenses 2:16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Bueno, tú también podrás decir, pero es que yo no quiero juzgar ni quiero que me juzguen. Y muchas veces nos justificamos de nuestros excesos que tenemos. ¿Ya viste? Y voy a dar muchos ejemplos, a ver en cuál nos relacionamos. Cuando yo estaba leyendo esto, no manches, la confrontada que me di. Dice, nadie os juzgue ni en comida ni en bebida. Aquí está, hermanito, ¿ya viste? Si yo me como 3 pizzas y 4 tortas, tú ya no me puedes juzgar, ¿eh? Aquí me están dando permiso para que yo haga esto, ¿sí? Es más, y cuando alguien de repente viene y te dice, es que tú tienes que guardar el sábado, porque si no lo guardas y si no hablas así en hebreo, en Baruch Hashem Adonai Elohim, y te dices todo y ni siquiera eres judío, te están enseñando y poniéndote cargas que no debes de hacer, porque tú no eres judío. Está bien que puedas saber judío, está bien que puedas hablar ese idioma, pero ponerte cargas y quererte judaizar, ¿no es religiosidad eso? Y una religiosidad al extremo, porque no hay un equilibrio.
porque no existe esa enseñanza que anima. Y muchas veces para creernos sabios se nos van las patas y queremos corregir a los demás en frente de otros. Y nos hacemos maestros. Y si realmente queremos ser maestros, acércate y abre un estudio para que sea en orden. ¿Sí? O porque también dice aquí en Colosenses 2:18, hay personas, ¿verdad? Y las va a haber en el mundo cristiano, en esta nueva vida. Personas que te van a querer enseñar, pero recuerda sus costumbres, a lo que a ellos les enseñaron. ¿Sí? Nada que ver con la vida cristiana. Júntate con aquel que se muestre amigo. Pero, y si tú quieres ser amigo de también, muéstrate amigo. Con personas maduras. Con personas que te lleven a la santidad. ¿Y qué es la santidad? Conocer más a Dios. No es ponerte una aureola aquí arriba, ni traer una túnica. Eso es la santidad. Ser más como Cristo. Colosenses 2:18. Si tú te encuentras en una situación como esa, te lo voy a leer en la NTV. No dejes que te condenen ninguno de aquellos que insisten en una religiosidad y abnegación. Que porque si tú haces esto, vas a ser más santo. Y que si tú debes, en unas religiones, de comer el pan y el vino, y que ahí está el cuerpo de Cristo, cuando la Biblia no enseña eso. Doctrinalmente, Hebreos dice que el sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre. Dios está en el cielo, ya no hay necesidad. La enseñanza es comer su palabra. Su palabra es viva y eficaz. Y esa es la suma de tu palabra, es la verdad, ¿verdad? Bueno, ahora, si tú tienes necesidad, es que el hermano se muestra muy amigo, se muestra, pero sí le veo como que tiene algo raro. Tal vez tienes una necesidad de ser abrazado y vas con aquel que te muestra cariño. Tal vez tienes una necesidad que en tu casa no la tuviste, muchos de no tuvimos padres, y está el enemigo, ¿verdad? Vestido de lobo, con esa religiosidad, y te quiere abrazar. Vas a los tacos, vas al boliche, vas al boli, y te traen de aquí para allá. ¿Y qué? Ya por eso ya. Y está atrás de eso un lobo, queriéndote robar, queriéndote apartar de las enseñanzas que traen paz y que traen amor. Déjame hablarte también de indicios de la religiosidad. ¿Qué crees tú que sea la religiosidad? ¿Qué es la religiosidad? Hablamos en que la Biblia marca y Jesús duramente la señaló. Y Jesús duramente la atacó. ¿Y sabes por qué? Porque es el Espíritu, como dice la Biblia, en los postreros tiempos, el Espíritu hará que muchos apostaten de la fe. Muchos que se dicen ser tus amigos, pero con sus chismes y murmuraciones te apartan de la fe. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, porque le harán caso a espíritus de demonios, vestidos de ovejas. La ira. Estoy leyendo un libro que se llama Cómo controlar la ira, y habla de los beneficios de la ira, pero vamos a identificar lo que es la ira. Quiero hacerte estas preguntas. Dice, ¿tú te identificas como iracundo? ¿Algo te irrita? ¿Algo te quiere controlar? ¿Te exasperas o como dicen por ahí, eres de mecha corta? O déjame decirte varios ejemplos. ¿Te molestas porque no te sirvieron el café como a ti te gusta y quieres aplastar a esa persona? Es un síntoma de ira, es un síntoma de irritabilidad. Cuando te gusta contender sobre opiniones, te llaman la atención y no te puedes quedar meditando, analizando, ¿será verdad lo que me dice mi líder, lo que me dice la pastora, lo que dice la exhortación de la palabra? Tú dices, ay, eso no es para mí. Sí, es cierto, sí, amén, aleluya. Y no lo comemos, no lo comemos, no lo masticamos, no lo rumeamos, ¿verdad? Y traemos ese corazón duro, religioso, que hace tanto daño a la iglesia, que hace tanto daño al cuerpo de Cristo, con nuestras actitudes que solo muestran soberbia y orgullo, y muchas veces no nos damos cuenta. Como dice el salmista, quítate la máscara y ven a bailar, pero a gozar con el Señor. Quitémonos esa religiosidad, ¿verdad? En Cristo hay libertad. En Cristo hay libertad y te puedes gozar. Hágase todo decentemente y con orden.
Eres un candidato perfecto cuando tú estás teniendo estos síntomas y no eres un instrumento para la alabanza, ¿eh? Eres un instrumento para Satanás, sin darte cuenta. Te expresas y dices cosas, realmente no te das cuenta. Yo quiero, y el Señor me confrontó, y es la pregunta para mí y para ti también. ¿No nos damos cuenta cuando hablamos y nos expresamos de esa forma? ¿No nos damos cuenta que cuando nosotros hablamos podemos lastimar y solo agarramos y lo tiramos de la noche a la mañana? De aquí para allá, lo que salga. Y pues es que a mí en la psicología, el psicólogo me dijo que me tengo que desahogar. ¿No los has escuchado? Y pues por eso lo tengo que decir. Ahora, quiero decirte un punto muy importante. La ira puede traer beneficios. Estamos hablando de la religiosidad al extremo. Ok, te voy a decir esta definición. La ira muestra la necesidad que hay en ti. Ahora, déjame decirte otra cosa. El propósito de un conflicto debe ser identificar una necesidad y hallar la forma más adecuada para satisfacerla. ¿Identificas el conflicto? Te voy a platicar un caso que a mí me llegó. Y fíjate, es muy sonado esto. De repente vas con tu familia, va el esposo, va la esposa, quizás van manejando en la carretera y la esposa le dice al esposo: es que vas muy rápido, baja la velocidad, ¿qué no estás viendo? Los niños, mira, todo va volando, y es histérica y se come las uñas totalmente. Y el esposo se empieza a irritar. Y de repente el niño también entró en pánico porque la mamá ya está gritando y ya va a tirar todo. Llegan a consejería cristiana y le dice el ministro: señora, ¿usted ha intentado hablar con su esposo y decirle la necesidad que usted tiene? No, la verdad no. ¿Le puede decir aquí enfrente ahora que está? Sí, mira, la verdad es que tengo temor, le dice al esposo. Cuando tú manejas rápido, yo tengo miedo. Y le dice el esposo: perdón, yo no lo sabía. Vemos cómo realmente puede la ira identificar, ¿verdad? Que hay una necesidad que cubrir. Podemos decirlo, podemos hablarlo bien, sin exasperarnos, ¿verdad? O eres de los que quieres salirte con la suya. O eres de los que, ya ves que yo tenía la razón, por eso yo quería eso. Es más fácil, ¿verdad?, identificar esa necesidad. ¿Cuál era la necesidad de esa esposa? La necesidad de seguridad que necesita ser cubierta. Y muchas veces gritamos y usamos, y inconscientemente estamos manipulando por la ira, por la irritabilidad, por exasperarnos a los demás, por no abrir y quitar y mostrar nuestros temores, por no decirles: ¿sabes qué? A mí me da miedo. Es que ¿qué van a decir? ¿Que me da miedo una arañita? No, mejor no. Podemos decirlo libremente. Todos aquí venimos a la iglesia para ser sanados. Jesús no reclutó ahí a Dragon Ball Z con Super Saiyajines, ni nada de eso, ni a Goku. Jesús reclutó a hombres necesitados, a hombres que eran esclavos del pecado, para irnos liberando gradualmente, progresivamente. No es una puerta en la que entras y ya te conviertes en supercristiano, fase 4. Estás pensando que por tu tiempo en el cristianismo ya llevas fase 1, fase 2 o fase 4 y no podemos mostrar nuestro corazón, destapar nuestros temores, destapar nuestras necesidades, ver que a través de mi enojo, de mi trauma, yo quiero cubrir una necesidad que está en mí y no la veo. Eso es importante. ¿Y qué crees que pasa cuando no lo hacemos? Nos ponemos máscaras, nos ponemos túnicas, levitamos casi, cambiamos la voz, hacemos tantas cosas. Este conflicto está basado en la ira. En este mismo ejemplo reveló una necesidad de sentirse segura. El conflicto es para identificar la necesidad. ¿Por qué te enojas? El enemigo nos pone tantas mentiras y no vemos la necesidad. Necesitamos identificarla. Y el Espíritu Santo
nos ayuda a eso, a destapar nuestro corazón, a ser transparentes. ¿No tienes a tu esposa o a tu esposo para hablar con ella y decirle lo que hay en ti? Y que haya comprensión, que haya esa ternura, que haya ese amor, y en vez de que haya gritos y se zorrajen los trastes para allá, para que ya vean que ya se enojó el señor o la señora y que ya le tienen que ir a hacer caso y sus chilaquiles como a él le gustan. No podemos decirlo de esta forma. Fíjate, las necesidades son legítimas, quiero decirte este punto, pero se intentan corregir de manera inaceptable. ¿Sí? Antes de enojarte y antes de querer señalar a los demás, cuando tú empieces a ver que otro ya está tirando el café, ¿verdad? Cuando tú empieces a ver que otro ya se equivocó en el tono, cuando tú empieces a ver que otro hace malas cosas y luego empiezas a juzgar en tu corazón, déjame decirte algo. Tomemos conciencia que Jesús luchaba contra unos personajes muy peculiares de la época, fariseos y saduceos. Mateo 23. ¿Sí? Y tomemos la conciencia que cuando tú estás juzgando dentro de ti, se quiere levantar ese mismo fariseo. ¿Sí? Nos pasa, fíjate, y nos ha ocurrido que cuando manejamos mal una costumbre, pero yo me convierto y que ya la podemos cubrir, ¿verdad? Yo ya puedo salir de esa necesidad, ya la pude controlar, gracias a Dios. Ahora empiezo a ver eso que yo sufría, empiezo a ver que los otros la padecen ahora. Y me convierto en el mayor crítico de cualquiera que siga teniendo el hábito que yo acabo de abandonar. Cuando Dios nos dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Cuelas el comino, diezmas de todo. Pero no podemos ver eso. Cuando yo ya estoy de este lado, tú ya no puedes. No, eso está mal, ¿eh? Yo ya pude. No, pues es que yo soy Juan Camaney. Que él no puede. Júntate conmigo para que veas dónde está eso. O sea, necesitamos ver las necesidades y que si un día, y si ayer, hace 3 horas, yo ya puedo, yo ya pude vencer ese mal hábito, yo voy y le ayudo, yo voy y le doy la mano, no juzgo. Dentro de nosotros se levanta ese fariseo. Antes de tú señalar, ¿verdad? Veamos que no se levanta ese fariseo. ¿Sí? Ok. ¿Qué es la religiosidad? Viene del griego treskos y significa preocuparnos más por cuidar el aspecto externo del servicio divino que la comunión con Dios y con nuestro prójimo. Los religiosos creen que deben ganar el favor de Dios haciendo obras y que al hacerlo nos hacemos esclavos porque luchamos contra esos pensamientos y esos pensamientos nos esclavizan y nos forman parámetros y nos dicen esto es así y esto no, y se enfocaban más y nos enfocamos más en lo que no se debe de hacer, en lo que no, en lo que no, en lo que no. ¿Y cuándo vas a decir lo que sí se debe de hacer? ¿Cuándo vamos a decir lo que sí se debe de hacer? Nos enfocamos en lo que no comas, no bebas, no manejes, no hagas el otro. ¿Y cuándo vamos y decimos lo que sí se debe de hacer? En una sana, en mis chicharrones truenen. Porque así me enseñó mamá, así le hacía mamá. Como mamá no tenía el control en la casa, usaba de manipulaciones. Así aprendí yo. Y ahora que me case, así lo voy a hacer. O el niño, ahora que se case, papá tiraba la sopa, papá gritaba. Pues ya, ese mismo parámetro voy a llevar. Ya basta de religiosidad. Ya basta de religiosidad al extremo. ¿Sí? Los fariseos decían lo que sí tenían que hacer y Jesús lo dijo muchas veces. Ellos dicen bien. Pero aquí bajita la mano Jesús le decía, pero no hagas lo que ellos hacen. Porque ahí sí no estaban bien los fariseos.
No estábamos bien, ¿verdad? En el mundo, tú y yo éramos los religiosos. Traíamos nuestra estampita aquí, nos persinábamos, no comíamos carne en Semana Santa, ¿verdad? No, yo no como carne. No, yo no hago esto. Ya me pongo aquí mi cruz y amén, aleluya, y viva Zapata, gritabas allá. Viva la revolución, ¿verdad? Y el pecado, a más no poder, al extremo. Religiosidad, tapando pecados, ¿verdad? Y Jesús dijo, yo he venido a salvar a los enfermos. Los que se creen sanos no tienen necesidad de ser sanados. No tienen la necesidad. O sea, ¿qué les estaba diciendo? Prácticamente sabía que no se iban a convertir quizás en ese momento. Ellos son los que tienen necesidad, ¿verdad? Los fariseos no podían llevar las cargas porque ni ellos mismos podían. Las decían, pero no podían. Vamos a Mateo 9:14, ahí en tu Biblia. Dice así, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Aquí los discípulos de Juan se dejaron enganchar por la mentira de los fariseos. Ay, sí es cierto, ¿verdad? Jesús y sus discípulos no ayunan. No, pero nosotros sí. Ellos deben de ayunar. Sí es cierto, tienes razón, don señor fariseo. A ver, Jesús, ¿por qué tú no ayunas ni tus discípulos? Nosotros sí ayunamos como la chilindrina. Fíjate, fíjate, fíjate. Ahí está, ¿verdad? Y nos creemos que porque hacemos algo somos más que los demás. Es que ustedes no hacen esto. Es que nosotros sí, ¿verdad? No, en el otro líder hacía esto. No, en la otra iglesia, hasta bailaban y danzaban. No, hombre, 3 horas cantando y media hora de predicación. No, ahí sí se movía el Espíritu Santo. O sea, espiritualizamos todo, ¿verdad? Por emoción también y caemos en esa religiosidad. Mateo 12:38. Entonces, algunos de los escribas y de los fariseos respondieron diciendo, Maestro, muéstranos señal. O sea, fíjate lo que le estaban diciendo así, a ver, Jesús, nosotros somos hijos de Abraham, no somos hijos de fornicación, ¿verdad? Sabemos quién es nuestro Padre. Traemos aquí la túnica negra y nos sabemos el Salmo 23 de memoria y el Salmo 91 para los días cuando tengo miedo. Y tú vienes y nos dices que tú eres el Mesías. A ver, convénceme que tú eres el Mesías. Muéstranos señales. Hasta que a mí no me quede claro lo que el líder me dice, lo que el maestro explica, yo no lo voy a hacer. A ver que me ponga el ejemplo. A ver si es cierto. Y así lo hago, si no, no. Ese comportamiento es así. Cuando Jesús se manifiesta a nosotros, cuando Pedro se le manifestó a Jesús, él tuvo conciencia y plena certidumbre de que Él era Dios y que Él era un pecador. No tuvo que convencerle, solamente dijo, sígueme. No te voy a salvar para que te pongas ahí la pescadería Don Peter. No, te estoy mostrando que yo puedo perdonar pecados. ¿Sí? Y entonces Pedro entendió que tenía que seguirlo. Pregunta, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo vencías el pecado antes, cuando no eras cristiano? La respuesta te la digo yo, fácil, no lo vencías, lo entumecías. Y le echabas más tequila, y más caguama, y más perico, y más marihuana, y más sexo, y nunca lo vencías. Pero Jesús, cuando vino a tu vida, te dijo, he aquí, como en el libro de Isaías está escrito, he llamado a libertad a los cautivos, a pregonar apertura de cárcel, a declarar el día agradable a Dios, a glorificar a Dios y dar apertura de cárcel. Es así cuando tú y yo nos damos cuenta que somos libres y vencemos el pecado. Impacta tu vida y mi vida, Jesucristo. No las drogas. ¿Cuándo te salvaron las drogas? Nunca. Ese es el gozo, la pasión que hay en ti y en mí.
cuando sabemos que hemos sido libertados del pecado y no necesitas convencer a nadie. No necesitas poner en el Facebook Jesús me ama y publicar tantas cosas y no cambiar. Decimos, pero no hacemos. Sí, nos llega, ¿verdad? Llevémonos, ¿verdad? Esta palabra, y que seguro Dios nos está hablando para sanarlo. No lo habla para otra cosa, ¿eh? No lo habla para señalar, no lo habla para levantar, no lo habla para decir, ya ves, tenía razón. Lo habla para que seamos sanados. Esa es la intención de Cristo, ¿verdad? Salvar. Él vino a salvar lo que se había perdido. Esa es la religiosidad. Otra pregunta. ¿Por qué Jesús condenó duramente la religiosidad de su época y la actual? Jesús habló duro a ellos porque hacían mucho énfasis en lo que no se debía de hacer. Pregunta, ¿y cuándo se enseña en una sabia mansedumbre lo que sí se debe de hacer? Le podríamos decir, ¿no? Si estuviéramos ahí a los fariseos, ¿cuándo podemos enseñar, señor fariseo? En sabia mansedumbre, lo que sí se debe de hacer. Vamos a Mateo 9, el llamamiento de Mateo. Vemos aquí en Mateo 9, 10 al 13. Dice así: aconteció que estando sentado en la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Cuando Jesús impacta nuestra vida, podemos predicar a cualquier persona, no solo a los que traen corbata, a los que no traen, ¿verdad? A los que se ven que sí van a recibir, a los que no van a recibir. Empieza por darle los buenos días, ¿verdad? Si nos cuesta, si nos empezamos a quitar las máscaras, va a ser más fácil de la religiosidad, y empecemos por darle los buenos días a los demás. Mateo entendió que había sido salvado y era la casa de Mateo en la cual Jesús se sentó y comió con los demás. ¿Y qué empezó a pasar? Más publicanos, más ladrones empezaron a llegar, más pecadores empezaron a llegar. Ahí empezaron a llegar, pero se levanta el fariseo, ¿verdad? Por ahí, y dice, ¿por qué está comiendo? Siempre, ¿verdad? Un juicio desmedido, sin misericordia, ¿verdad? Solo vemos corto, a lo corto vemos y no nos damos cuenta de que nosotros, adentro de nosotros está un fariseo saliendo, ¿sí? Fíjate, Jesús nos advierte, ahí mismo en Mateo 16, 6, Jesús les hace una enseñanza y le dice a sus discípulos, a ver, discípulos, guárdense de la levadura de los fariseos. Ay, es que no hice los chilaquiles, no hice la comida, híjole, y puse la basura abajo de la alfombra. No, Jesús no les estaba reclamando nada. Jesús les estaba diciendo, esta es la enseñanza. A mí Dios me dio la oportunidad de aprender a hacer pan, déjame te lo comparto. Y cuando haces el pan, le pones levadura. Y la levadura no hace nada más que hacer inflar el pan. Por eso le ponemos aditivos, le ponemos proteínas, semillas, lácteos. Pero la levadura solo sirve para inflar. Aquí Jesús les estaba diciendo esto. Guárdense de esa levadura que solo sirve para inflarse. Y cualquier acto de orgullo, cualquier acto desmedido de orgullo, el Señor y Satanás mismo sabe que Dios no va a permitir que el acto de religiosidad crezca en la iglesia. Y por eso es que lo siembra. Es un gancho, es un dardo del enemigo. No vamos a crecer si seguimos pensando de esta manera. Igual así el espíritu de religiosidad no añade nada a la vida y a una vida abundante. En lugar de esto,
alimenta el orgullo humano, alimenta nuestro ego. ¿Sí? En diferencia, necesitamos entender este error, la religiosidad. La religiosidad, si quieres anotarlo, dice: busca ser visto por otros, busca el reconocimiento de los demás, para que vean que sí puedo, para que aprendan, así se hace, ¿ya vieron? Para que hablen bien de mí. Esa es la religiosidad. Y el legalismo, ahí el primo hermano de la religiosidad, satisface el ego personal, cumpliendo las leyes, pero no te vas a dejar ser como Jesús. Tú puedes cumplir todas las leyes, pero el legalismo no te va a permitir, no nos va a permitir ser como Jesús. Destruye. Y el legalismo es para sentirme merecedor. Yo hago, yo disfruto, me siento satisfecho con hacer esto. Cuando yo hago todas mis necesidades en mi casa, en mi trabajo, entonces ya me siento pleno y ya puedo buscar a Dios en religiosidad. Amén, aleluya, gloria a Dios. Porque primero me satisfago yo y después Dios. Y después me rezo el Padre Nuestro y un Ave María. Y así me voy a trabajar. 10 minutos nada más. Ya cumplí con hoy. Ya. Yo soy fuerte, yo puedo. Así la libré ayer, pues hoy ya también con eso basta. Y al ratito, el gancho al hígado, ¿verdad? Hablamos, criticamos, juzgamos. No se quiere levantar, se sale y anda por la cocina el fariseo. No nada más quería salir de ti, ya se salió. Satanás sabe, como lo mencionaba hace rato, que la voluntad de Dios no habitará en ninguna obra inflada con orgullo. Por eso lo siembra en la iglesia. Dios incluso se opondrá a esa obra. Arrepiéntete, hermano, que nos ves por las redes sociales. Arrepintámonos de este mal. El orgullo y la religiosidad es un gran mal y nos va a dejar, no nos va a permitir experimentar esa vida abundante que Dios quiere darnos, que Dios ya te dio, pero que no hemos creído, porque nos gana sentirnos, ¿verdad? El orgullo, ¿verdad? El Señor quiere llevarnos a una vida abundante, mis hermanos. Vamos a leer ahí en Mateo 23 estos aspectos de cómo Jesús, si ves ahí en tu Biblia las letras rojas, es Jesús hablando, ¿verdad?, de este gran mal. Dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que digan que os guarden, guardad y hacedlo, pero no hagas conforme a las obras que ellos dicen, que ellos hacen, conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Quítate la máscara, mi hermano. Quitémonos esa máscara. Ahí si nos ves. El Señor quiere glorificarse en tu vida y en mi vida. Y debemos de arrancar ese viejo hombre que ya fue muerto en la cruz, pero que se va a querer levantar otra vez. Dice aquí: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre hombros de otros hombres, pero ellos ni con un dedo las quieren mover. ¿Estás ayudando en tu casa a tu esposa, a tu esposo, a tu familia? ¿O solo pones cargas? Solo le dices: aquí está tu lista de este día. Yo, aquí está la mía. 3 cosas y 20 para él. Y aquí está la mía. Todavía le dices: ¿no has acabado? Yo ya acabé, ¿eh? Es que yo sí tengo al Espíritu, yo sí oré hoy. Yo sí paso tiempo con Dios. ¿Cuánto hemos caído en ese mal? Todos. Y el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando a doctrinas ¿de qué? De demonios.
a doctrinas de demonios, mis hermanos. El espíritu de religiosidad está infestado por el infierno, no por el cielo. El espíritu de religiosidad está infestado por el ego del hombre, por la carne que se quiere levantar, ¿verdad? Y no puede tener misericordia y decir, yo deseo que al hermano le vaya bien. Está como esos cangrejos, ¿verdad? De la cubeta, que los cangrejos mexicanos dicen por ahí, que cuando ven que el otro va avanzando, le quieren bajar el pie, ¿verdad? Lo agarran del pie. Y que si vemos un mal, podemos orar por ellos. Y acercarte, ¿verdad? Hace rato venía escuchando un devocional en el audio, y podemos acercarnos y decir, Señor, ayúdame. O le puedas decir tú a un hermano, mi hermano, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar, mi hermano? O sea, en vez de llegar y juzgar, ¿en qué puedo ayudarte? En vez de llegar y criticar, en vez de llegar y fíjate que el hermano hizo esto y el otro, fíjate que en la congregación pasó esto, gracias, mi hermano, y pues es que te lo digo pues para orar. Ayer estábamos viendo en varones, que si tú ves a alguien que está hablando del otro, le digas, espérame tantito, ¿cómo se llama? Fulano de tal. Ah, mira, ven, aquí está, te quiere decir algo. Aquí. Para la otra que se vuelva a escuchar una murmuración. Ahorita, espérame, lo voy a traer, ¿eh? Aquí está mi hermanito. Hablen, platiquen. Nada de murmuración, mis hermanos. ¿Sí? El Señor vino a dar esa libertad a los cautivos. Dice aquí, antes, el verso 5, hacen todas las obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias, sus trajes, extienden los flecos de sus mantos, y se ponen versículos ahí en la Biblia, en toda la casa, para que vean que soy cristiano. Y ya se hacen. ¿Sí? ¿Está mal hacer eso? No, pero sí está mal que dentro de mi corazón yo me infle de orgullo por eso. Aman los primeros asientos en las cenas, aman ser vistos, las sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ahí viene el hermano. Él quiere un saludo con pompa y reverencia y todo. Ya llegó el hermano. ¿Por qué mejor no te muestras tu amigo y llegas y si nadie te saludó, saludamos nosotros? Todos tenemos un mal día, sí, pero gocémonos en el Señor. Cristo vive. Dice también aquí, pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos sois hermanos. No te hagas maestro mucho. Si tú quieres saber algo, ve con tu maestro, ve al estudio y ahí pregúntale a tu consejero. Para eso hay consejeros, ¿verdad? Y podemos compartir un testimonio. Fíjate que yo también caí en eso, mi hermano, y la verdad es doloroso y cuesta mucho, pero el Señor me ayudó en esto y esta es mi experiencia y yo te la comparto, pero no te estoy dando ningún consejo, mi hermano. Voy a estar orando por ti. Dice también, y no llaméis padre a nadie, al que está en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. El que sea mayor, el verso 11, el que es mayor de vosotros, sea vuestro servidor. El que quiera ser el mayor, el que quiera enseñar, es el que debemos humillarnos y nos va a costar morir a nosotros. Fíjate cómo cargo las bocinas, fíjate cómo hago esto, cómo canto mi voz, cómo vengo a todos los servicios. Gloria a Dios, hermano, que vienes a todo eso. Que sea para gloria de Dios y para tu vida de bendición también. Y edifica el cuerpo de Cristo. Nos gozamos cuando los hermanos sirven al Señor. ¿Por qué pasa esto? ¿Cuál es la enseñanza que nos da Jesús? Verso 12. Porque el que se enaltece será humillado. Mejor acá, ¿verdad? Sin hacer tanto alarde. Dice, y el que se humilla será exaltado. Pregunta, ¿podemos humillarnos?
Podemos mantenernos ahí cabeza abajo y que no vean que aquí ando para que me pongan a orar, que me pongan a hacer esto. No te pongas cargas, deja que el Señor te levante. Y si tú quieres, en tu corazón está ese deseo, acércate con el que más confianza le tenga. Como dicen por ahí, mucho ojo. Acércate con la pastora, con tu líder. Dile, yo quiero el del Señor abrir un estudio en mi casa. Yo quiero hacer esto. Y seguro que el Señor te va a abrazar. Y si es de Dios, vas a estar haciéndolo. Y si no, tal vez no es el tiempo y hay que esperar. Y vamos a estar orando. Pero te puedes humillar tú en estas situaciones. Y aquí vienen las reprensiones, porque iban a traerle dolor a esas personas religiosas. Verso 13, mas hay de vosotros, escribas y fariseos, que tienen máscaras, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entras tú, ni dejas que los otros entren. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, para que se nos grave, ¿verdad? Les vuelve a decir el Señor, porque devoráis las casas de las viudas con pretextos y haces largas oraciones y después, sin bromas, te prestan y te dicen, aquí está mi cuenta de banco. Así lo hacían. Por eso recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis cielo, mar y tierra para ganar un alma, pero después lo conviertes en un hijo del infierno. ¿Quieres ganarte la amistad de alguien para después no edificarlo? Te quiero poner un ejemplo. Yo tengo 4 cubos aquí, tengo una silla, armo un rompecabezas y voy edificando. Pero si yo te pido, o si yo hago esa edificación 3 metros de distancia atrás, ahí quiero que quede en la misma silla. Pero si yo los arrojo y quiero que caigan bien formaditos, ¿lo voy a lograr? No voy a edificar. Así son las palabras ásperas. Así es la religiosidad. No edifica. Cuando lanzamos, no podemos edificar. Y déjame decirte esto. Vamos a Isaías 43:3. El Señor vino a dar libertad a los cautivos, a darnos cuenta que necesitamos la atención del Señor, el abrazo del Señor. Si tú quieres mostrarte, tener amigos, mostrémonos amigos. Dice aquí en el verso 3, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. El Señor nos ha rescatado, mis hermanos, ha pagado mucho por nosotros. Y Él quiere que vivamos en vida abundante. Él está interesado en hacernos crecer a la manera de Cristo. Y así como prospera nuestra alma, prosperemos en todo lo que hagamos. Pero con el orgullo inflado de la religiosidad, la obra de Dios no va a prevalecer. Isaías ahí mismo 43:15. Yo, Jehová, santo vuestro creador, de Israel, vuestro rey, así dice, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que sacó carro y caballo, ejército y fuerza, y cae juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo y quedan apagados. Satanás ya está derrotado, él no va a prevalecer. Ese espíritu de religiosidad no va a prevalecer en Cristo. Pongámonos del lado correcto, con la actitud, vistámonos de Cristo, con la actitud correcta. Anota esto, hablando de la ira. Las reacciones de la ira de otras personas pueden indicarnos que necesitamos cambiar palabras destructivas por expresiones constructivas. Si alguien te dice, es que me hablas un poquito mal, fulano, es que como que gritas, y debemos de entender que a veces confundimos la severidad, yo primeramente, ¿verdad? Dice, como dice Pablo, con la firmeza. Lo confundimos. Y debemos de cambiar si alguien te dice algo y aceptar si es Dios hablándonos, si es Dios diciéndonos que realmente estamos en un error, y cambiamos esas palabras destructivas por expresiones constructivas. Efesios 4:29. Y necesitamos, mis hermanos,
creer que si el Señor nos libertó, dice aquí, que pagó por nosotros un precio muy alto, que pagó por nosotros para que dejemos la religiosidad, en extremo nos vamos. ¿Y qué pasa cuando alguien es religioso? Va más en extremo. El pecado no se va a parar, el pecado va a continuar y va a salir. El foie, dicen, va a salir ese monstruo, ¿verdad? Que no debe de salir, que ya murió en la cruz si eres de Cristo. Y si no eres de Cristo, arrepiéntete y conviértete a Cristo. Cristo es el Salvador de los religiosos, de los pecadores, de los que roban, de los que matan, de los que aún se enojan y asesinan con su mente y en el corazón. Cristo es el libertador y Él dijo, vine a dar libertad a los cautivos, a dar apertura de cárcel, a aquellos que han estado ¿cuánto tiempo en las tinieblas, en la cárcel? Vine a dar esa libertad para que puedas vivir esa vida abundante, para que dejes la irritabilidad, para que no te exasperes más y puedas decir, sí soy esa persona, sí soy de mecha corta, sí. Y el Señor pueda sanar tu corazón y lo está haciendo si tú lo estás creyendo. ¿Quieres cambiar en serio? El Señor está con los brazos abiertos para enseñarte que no debes de murmurar, que no debes de defenderte tú, que no debes de caer en esa religiosidad porque va a parar. El Señor lo va a parar y nos habla porque quiere ganar nuestras almas, porque quiere que tú y yo fluyamos. Yo soy el pecador, el primero de todos los que está aquí. Moramos a eso, a esa religiosidad, y que nuestra oración sea venir a Cristo y reconocer que no necesitamos etiquetas ni hacer las cosas bien para ser aceptados. Ya eres aceptado, ya eres amado, ya somos amados. Y que venga esa convicción de pecado, de justicia. ¿Cuál es la justicia? No va a caer sobre ti el juicio de Dios si te arrepientes. Si me arrepiento, la justicia ya fue pagada en la cruz, pero no por eso no dejo de tener una responsabilidad. Tengo una responsabilidad como hijo de Dios y Dios quiere que ande. Todos aquellos que levantan los instrumentos del Señor, los podamos levantar sin cargas y podamos hacerlo en amor. Vamos a orar. Señor, te queremos dar gracias el día de hoy porque nos has traído con bien. Y en este momento, Señor, queremos pedirte que abras nuestros ojos, Señor, que nos des entendimiento y que podamos entender, comprender, Señor, meditar la palabra que has hablado hoy a nuestra vida, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos que nos ayudes a controlar, Señor, a tener dominio propio, Señor, a que no se levante en nosotros ese Grinch, ese ogro, Señor, que muchas veces, Señor, se pone caretas o busca la aceptación haciendo cosas para agradar a los demás, Señor, o haciendo cosas para agradarme a mí mismo, Señor. Ya no vivo yo, puedo decir el día de hoy, sino que vive Cristo en mí y aquel que ha muerto por mí, que ha pagado por mis pecados, que ya me está llamando a dejar esa vida al extremo, en esa religiosidad que solo me daña, me confunde, me privatiza, me esclaviza, no me deja ser como tú me has mostrado que sea, Señor. Abrázame, Señor, te necesito. Si hay alguien cerca de ti y tú quieres darle un abrazo, abrázale, ponle la mano encima y que Él vea que no está solo, que no está sola, que Cristo está sanando, que Cristo está restaurando, que está liberando, que está trayendo paz, que está trayendo justicia, y esa justicia que trae gozo, esa justicia que Cristo pagó en la cruz para vivir libertad, para dar libertad a los cautivos, para pregonar el año agradable a Dios. Ya no vivo yo hoy, Señor. Me arrepiento si tú por primera vez has escuchado
el evangelio de la gracia de Dios, en la que no necesitas hacer nada, solo creer en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, que pagó por tus pecados para que tú y yo no paguemos una condena en el infierno. Dile así: Señor Jesús, tú has pagado esa condena en la cruz, moriste por mis pecados para que yo sea libre, para que tenga una vida nueva, la oportunidad de vivir con gozo, con salvación, una salvación eterna y gloriosa que el día de hoy el Señor deposita en tu corazón. Señor, perdona mis pecados. Déjame caminar contigo, déjame conocerte, déjame mostrarme amigo. Cuídame, Señor, del lobo. Guárdame, Señor, de los impostores. Guárdame de la mentira. Tú pagaste un precio muy grande por mí. Tú no vales dinero, ni joyas, ni lujos que este mundo te da. Vales la sangre preciosa del Señor, que pagó por ti y sigue intercediendo para que seas libre, para que seamos libres en Cristo y podamos vivir esa vida abundante que Jesús nos regala. Y si tú ahí en las redes sociales has escuchado esta palabra y has aceptado al Señor, dile así: Señor Jesús, bendice mi caminar. Te entrego lo que soy, mis títulos, mis errores, Señor, tú los conoces. Libérame de la culpa, Señor. Sana mi corazón del resentimiento, de la amargura, Señor, de las cargas que yo mismo puse delante de mí y que no puedo cargar, Señor. Llévame a llevar tu yugo. Ayúdame y enséñame a llevar ese yugo, Señor. En Cristo Jesús soy más que vencedor. Ni la muerte, ni el hambre, ni la desnudez, ni peligro, ni espada, ni lo creado, ni lo porvenir me podrá separar del amor en Cristo Jesús, Salvador, Redentor, sustentador. Por gracia sois salvos y no por obras, para que nadie se gloríe. Te lo rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y si